Medievales, hoy te voy a enseñar mi técnica para conseguir efecto piedra realista. Y sí, voy a usar tan solo acuarelas de las más baratas del mercado. Cuando estés pintando tu escenografía o maquetas, hay a veces que necesitas darle un toque de piedra o algo realista. Pues bien, como he dicho antes, voy a hacerlo con unas simples acuarelas. La calidad de la acuarela da igual, yo lo voy a hacer con las más baratas que hay en el mercado. Incluso, seguramente si buscas por algún cajón, tengas alguna reseca por ahí que te va a servir de igual forma. Lo único que hay que tener en cuenta es que la superficie que quieras pintar sea porosa. Puede ser por spam, madera o como en mi caso, que lo que más uso siempre es yeso o cemento. Esto que voy a pintar aquí es con cemento, son los ladrillos que ya hice en pasados vídeos y los voy a pintar. Esta técnica se me ocurrió al estar pintando la casita desmontable, la que era modular. Si recordáis, hace unas semanas que la subí al canal. Pues bien, no tenía pintura suficiente y se me ocurrió probar con acuarela. Así que daros cuenta que tenéis que experimentar, porque siempre pueden salir técnicas que desconoces o incluso que pueden ser mejor de las que utilizabas. Y este es mi caso. Me he dado cuenta que cuando quiero pintar una superficie tipo piedra, también puede ser montaña o algo así, pues con la misma acuarela va a ser suficiente. No hay que gastar mucho dinero y encima vamos a reutilizar nuestro material. La técnica es muy sencilla. Vamos a pillar nuestra pared o suelo que quieras pintar. Como digo, que sea poroso. Si tienes un material que no sea poroso, pues dale una capita con cemento o yeso y ya te vale. Y ahora, a diferencia de la pintura acrílica, vamos a empezar a pintar con los colores más claritos. Yo en este caso, que es una pared de ladrillo, voy a darle una tonalidad como marrón, ocre y cosas así. Como veis, empiezo pintando cuadritos de diferentes tonos, siempre muy claritos, y voy pasando a tonos más oscuros por diferentes zonas. Incluso si quiero darle un aspecto un poco más realista y que tenga más contraste, pues algunos ladrillos por una parte le doy un colorcito y por la otro extremo le doy de otro color. También a alguno le echo un par de capas, lo oscurezco un poquito más o menos. Ya es cuestión de en tu paleta de colores mezclar con más o menos agua y echarle los tonos que a ti te vayan gustando. Como he dicho, la superficie que yo estoy haciendo está tratada con cemento gris. A mí me interesa que sea así para que luego la llaga entre ladrillo y ladrillo se vea de ese tono. Existen tonos de cementos de diferentes colores, pero también puedes teñir el cemento a la hora de hacer la mezcla para que luego esa llaga te quede así. También puedes tratarlo todo con yeso si lo que te interesa es que esa superficie sea blanca y empezar desde cero a pintar. Yo, como digo, he empezado con ese cemento de color gris. Pinto los ladrillos por fuera y nunca me meto en la llaga. Y como veis, este tutorial es muy corto, no tiene mucho más que explicar. Es una técnica muy sencilla, muy barata, en la que todos tenemos acceso al material. Es siempre lo que intento hacer en el canal. Y ahora, para finalizar, lo que hay que hacer es darle la capa del tono que te interese acabar tu pared. En mi caso, como quiero darle un toque más seco y más rústico, pues lo he pintado con un marrón. Aquí me da igual meterme un poquito más o menos en la llaga, lo que interesa es darle un tono muy uniforme y con bastante acuarela para que toda la pared pille el mismo tono. Yo lo que hago, que este acabado se lo he dado al final de pintar todos los ladrillos, para que luego todo el perímetro de mi maqueta quede de la misma tonalidad, para no tener que mezclar y que haya varios diferentes tonos. Pintar con acuarela puedes hacerlo en los tejados, en escenografía para pintar rocas, incluso troncos de arbolitos, también te puede quedar muy bien. Como he dicho antes, que sea una superficie porosa y que no quieras un tono muy vivo, sino como desgastado con el paso del tiempo. Y te va a quedar un efecto realista súper chulo. He intentado usarlo también en lavados y es verdad que tampoco queda como un lavado tan profesional o un wash o con pintura acrílica, porque como digo no es tan intenso. Para un lavado casi mejor usar otro tipo de pintura. Aunque si te sobra tiempo y tienes bastante material, échale una generosa capa de acuarela que también te puede valer. Y esto es todo por el vídeo de hoy, medievales. Un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y un fuerte abrazo y hasta la próxima, medievales.